Paz, gracia y misericordia para toda la Iglesia del Dios Altísimo. Estamos preparando un gran concierto con nuestro salmista en Panamá, Winston Martínez, y el grupo de alabanza de Colombia, Adoradores del Cielo. No te lo pierdas, te esperamos. Heme aquí, mi Señor. Sería de mí si no pudieras
gracia y misericordia para todos mis amados. Me gozo muchísimo poderme comunicar con ustedes por este medio y quizás no estemos unidos en la carne, pero estamos unidos en el Espíritu, en unión con el Padre de nuestro Señor Salvador ungido por su Espíritu Santo. Me gozo muchísimo saludarles, me gozo mucho que todos estemos y se encuentren todos muy bien con sus familias. Y los dejo para oír esta palabra, para gozarnos con esta palabra del pastor Oscar, de nuestro pastor Oscar. Misericordia, paz y amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Doy gracias al Altísimo Dios, a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza a todos los que están viendo este mensaje de parte de Dios, de parte de su Espíritu Santo. Y antes de hacer esta predicación, quiero darle gracias al Altísimo Dios por permitirme llevar este mensaje de vida. Y te decimos, gracias, Padre mío, por tan grandes misericordias, por tan grande amor que tú tienes con cada uno de nosotros, por permitirnos predicar en tu nombre, llevar un mensaje a todos los que están esperando esa confirmación, esperando ese consuelo. Y por eso te damos gracias por dejar esta palabra santa, esta palabra divinamente inspirada y que no tiene imperfección. Toda, desde el principio hasta el fin, es perfecta. Gracias porque cada palabra que está escrita aquí proviene de tu boca, Señor. Proviene del sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz para llevarnos libertad y para darnos una esperanza en medio de las circunstancias. Gracias, amén y aleluya. Hoy quiero compartirles la importancia, el consuelo y la fortaleza que nos da la llenura del Espíritu Santo, y llevar las bondades y las características que lleva a todos los que tienen ese poder, esa llenura de su Espíritu Santo. Quiero empezar leyendo Romanos 1:20, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Nos habla del poder del Señor. Vemos el poder en su creación, vemos el poder en el universo entero. Vemos que el universo es tan maravilloso, aún no se ha podido, yo creo, que investigar ni siquiera un pedacito de las grandezas y de todo lo que compone los planetas, las estrellas, el sol mismo, que es otra de sus proezas, de su poder. Y también nos habla de la tierra, de la creación que Él hizo tan perfecta y de todo lo que compone el cuerpo humano. Vemos la creación de Dios, el poder de Dios. Y si comparamos a la vida del hombre, el poder del hombre es tan poco, tan insignificante, que nosotros somos débiles y venimos errando y por sí mismos no podemos hacer nada. Por eso dice su palabra que sin mí no podéis hacer nada, no podéis permanecer. Y por eso es tan importante saber que Él nos dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos fuerza, para darnos poder, para darnos ese consuelo que necesitamos todos los días. También nos dice en Hechos 1:8, y dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora, queremos saber qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que se pueda ver, no es un hombre lleno en carne y hueso. El Espíritu Santo es el medio que utiliza el Padre para darnos esa fuerza, ese poder,
nos comunica con Él y nos hace recordar todas las cosas que Él quiere hacer en nosotros. Es la fuerza, es algo que se mueve y tiene que morar en cada uno de nosotros, pero no simplemente morar, sino ser lleno de su Espíritu Santo. ¿Cómo se adquiere? Entonces nos dice Hechos, el Santo Libro de Hechos 2:38, ¿y qué nos dice? Y el apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para poder recibir el Espíritu Santo, nos toca hacer dos cosas tan maravillosas, que es arrepentidos y bautizarse en su nombre. Cuando el Señor ve que nosotros tenemos un corazón arrepentido, cuando queremos cambiar, cuando ya nos cansamos de esa vida mala, con malas decisiones, con actos que al Señor no le agradan, que éramos enemigos, contrarios a lo que el Señor había establecido, Él quiere que nos arrepintamos y nos bauticemos en su nombre, cada uno de nosotros. Eso es individual, eso lo tenemos que buscar cada uno de nosotros, arrepentidos y bautizarnos en su nombre. ¿Para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo, nos dice la palabra. Como venimos viendo en su palabra, el Espíritu Santo es un don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de parte de Dios. Él nos envió su Espíritu Santo, por eso el Señor Jesucristo dice que cuando Él ascendió a los cielos, dice que yo ya no os dejaré solos, sino os dejaré el Espíritu Consolador que nos hará recordar todas las cosas. Ese Espíritu que nos da fortaleza, que nos da consuelo, que nos da esa limpieza, esa santificación en cada uno de nosotros. Una cosa es ser llenos y otra cosa es morar el Espíritu Santo. Hoy el Padre quiere que nos llenemos de la gloria de su Espíritu Santo. Entonces queremos ir allá a Efesios y Él nos va a hablar de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en su palabra que seamos llenos. No es suficiente que Él more en nosotros, sino que seamos llenos de su Espíritu Santo. Por eso también nos dice en 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos hace esa pregunta. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros? Pero no solamente basta que Él more en nosotros, sino que día a día Él quiere que nos llenemos de esa plenitud. Estar lleno es estar completo. Cuando nosotros cogemos un vaso y lo llenamos hasta el borde y se llena y empieza a derramar esa agua, Él quiere que completamente nuestra vida diaria sea lleno de ese Espíritu Santo. Tenemos varios ejemplos. Podemos ir al santo varón Lucas y nos puede hablar de cómo este profeta Juan fue lleno de su Espíritu Santo. Lo podemos ver en el santo varón Lucas 1:15. ¿Qué nos dice el 1:15? Dice, él habla del profeta Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Entonces hay multitud de maravillas, diversas formas en que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso la importancia de que nuestros hijos, los que son nacidos en la fe, los que han creído desde muy pequeños, ellos sepan que pueden ser llenos de su Espíritu Santo. Hay otros que por medio del caminar, de nuestro diario vivir,
no fuimos llenos del Espíritu Santo desde que nacimos, sino a medida que fuimos creciendo nos apartamos de la gloria de Dios. Pero Él nos dio la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos a Él y después poder buscar esa llenura de su Espíritu Santo. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Que el Señor nos aconseja que todos los días pidamos en oración, busquemos en las Escrituras de cómo podernos llenar de su Espíritu Santo. Es importante todos los días, yo he conocido gente que clama todos los días, quiero ser lleno de su Espíritu Santo, pero tenemos que buscarlo como a tesoros, buscarlo como si nos apasionara, como o algo nos gusta, buscamos la forma todos los días de entregarnos a eso que nos apasiona, que nos gusta. Cuanto más será buscar de esa llenura. También nos dice en el Santo Varón Lucas 4, 5, dice, desde el 4, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Vemos al Señor Jesucristo que ya desde el vientre de su madre, desde que el Señor dio esa profecía que le iban a hacer, Él fue lleno del Espíritu Santo. Él no hubiera podido pasar esos 40 días, esas 40 noches, si no hubiera tenido esa llenura del Espíritu Santo. Y por eso, todas las cosas que le brindó el malo, Él las pudo derrotar por medio de su palabra y porque tenía esa fuerza, ese don que tiene que estar en cada uno de nosotros. Ahora, vemos también en Hechos, en el libro de los Hechos, a un varón que se llamaba o que se llama Ananías, el cual el Señor se le manifestó y le dijo que fuera donde un varón que se llamaba Saulo, que sabemos que fue después el apóstol Pablo, y le dio un mandato. ¿Cuál fue ese mandato? Que fuera donde este varón y pusiera sus manos y que él recuperara la vista porque era instrumento del Señor. Entonces, ¿qué hizo? Puso sus manos e inmediatamente puso las manos sobre este santo varón Pablo. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó el apóstol Pablo? Él tuvo un encuentro en Damasco, perdió su vista, pero se arrepintió. Duró 3 días que no veía, que su vista había sido quitada, pero vino ese propósito del Señor. Cuando nosotros queremos tener un verdadero cambio, cuando nosotros queremos dejar nuestra mala manera de vivir, Él siempre, inmediatamente, desde que creímos en su nombre, fuimos llenos. Moró ese Espíritu Santo ese Espíritu Santo en nosotros. Vemos también que los apóstoles, cuando estaban reunidos todos juntos en ese aposento alto, vino sobre ellos, sopló un viento recio. Estaban en un aposento algo, escuchemos bien, estaban en una altura, estaban buscando las maravillas de Dios, fueron llenos de su Espíritu Santo. Antes, cuando eran los discípulos del Señor Jesús, sí, Él estaba con ellos y estaba morando el Espíritu Santo de Dios. Pero después que fueron ungidos de su poder, fueron llenos de su Espíritu Santo, ellos pudieron hacer muchas y muchas maravillas después de que aconteció eso. Vemos a un apóstol Pedro resucitando a una niña, vemos al santo varón Pablo haciendo muchas maravillas, entre las cuales fue este varón que cayó desde una altura cuando estaba escuchando su predicación y fue resucitado gracias al poder de su Espíritu Santo. Por eso es necesario que ese Espíritu Santo que mora en nosotros sea lleno en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder obrar. Por eso los apóstoles pudieron hacer todas estas maravillas. Nos narra, nos cuenta, después de que recibieron este don de su Espíritu Santo, pudieron hacer las maravillas que están narradas en su santa palabra. El Espíritu Santo lo podemos contristar.
Sí, lo podemos conquistar. Por eso no podemos tener ambas cosas. ¿Cómo podemos contristar el Espíritu Santo? ¿Contristar qué es? Causar dolor, tristeza y muchas cosas que significa contristar. O sea, podemos entristecer, que Él se entristezca a causa de nuestra manera de vivir, a causa de los actos que hacemos cada día, perder el tiempo. Él se contrista si nosotros vivimos en los afanes de este mundo, vivimos rodeados, estamos bombardeados en muchas cosas diarias. Estamos bombardeados por muchas cosas, por la televisión, por el internet, por una película, inclusive por unas revistas que a la final del postre todo eso no nos servirá para edificar nuestro Espíritu Santo. Tenemos que ser firmes, tenemos que llenarnos de esa llenura, pero ¿cómo nos llenamos si nunca invertimos tiempo para Él? Nunca escudriñamos su palabra, nunca nos postramos delante de su presencia y vivimos bombardeados de muchas cosas en nuestro trabajo todo el día. Después que llegamos de nuestro trabajo, de nuestro diario vivir, nos refugiamos en esas cosas como la televisión, como el internet, vuelvo y repito, y muchas otras cosas, porque si uno se pone a mirar, ahorita estamos en una tecnología que nunca se había visto en ningún siglo, en ningún tiempo del hombre, en las cuales hay muchas distracciones y perdemos el tiempo. Tanto será que ahorita el pecado es ensaltado, la justicia o el bien ahora es ridiculizado o es puesto en esa estima, en ese valor que era antes, que era la justicia. Ahora el pecado es exaltado. Ahora los hombres deciden muchas cosas y son galardonados por ellas. Cuando en otro tiempo era un escándalo, cuando en otro tiempo nosotros no seguíamos esas cosas que para el Señor son aborrecibles. Pero ahora la gente sigue cantantes, actores, música obscena, gente que no anda en el temor de Dios. Lo único que le importa es la fama, el dinero y muchas cosas que para el Señor son aborrecibles. Y ya la gente que se apasiona, que se llena de su Espíritu Santo, nosotros en el tiempo antiguo, en las sendas antiguas, veíamos predicadores, gente que llegaba a la iglesia con esa pasión, a cantar esos coros, a escuchar ese sermón, esa predicación dada de lo alto, y la gente rodeaba, se maravillaba del poder que tenía, del mensaje que traía el Señor. Pero ahora nos ocupamos en cosas que no edifican, que no sirven. Por eso hoy, el que me esté escuchando, el que esté ahí oyendo esta predicación, el Señor nos aconseja es que siempre estemos buscando, estemos indagando, estemos con ese corazón dispuesto a buscar, a escuchar su voz. La única manera que yo puedo escuchar y grabar esa palabra es en mi soledad, en ese momento que yo dedico al Señor. ¿Cómo me puede hablar el Espíritu Santo si yo no le busco? Si yo no me conecto con Él, si no hay otra manera de hablar con el Padre si no es por Él. Él es un medio en el cual yo puedo clamar, puedo indagar, puedo preguntar, puedo pedir, y Él me va a dar la fuerza para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo, al Padre. ¿Qué pasa cuando esa fuerza, ese poder no está en los hogares? ¿Qué pasa cuando un hombre se aparta del Altísimo Dios y empieza a caer, a descaminarse, a apartarse de los caminos de Dios? Porque no está esa presencia, esa fuerza que nos da cada día
en la vida del creyente. ¿Qué pasa cuando una mujer se aparta también de los caminos de Dios? Empieza a desbaratar su hogar, su familia, porque el hombre se apartó, se fue para otros caminos. Por eso es tan importante que alguno, ya sea papá o mamá, cuando quedaron solitos, permanezcan en su verdad. Y cuán magnífico, dice el Señor, sea que ambos estén en los caminos de Dios para darse fortaleza el uno al otro. ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer se apartan de las maravillas de Dios? Empieza esa familia a decaer. Por lo tanto, la iglesia, porque sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, pero también es el conjunto de personas que va a un lugar a congregarse, a alabar al Señor, empieza a debilitarse. Ya no es el faro de la sociedad, ya no es esa luz en medio de las tinieblas, no es esa antorcha que resplandece en medio de la oscuridad. Y cuando esto se pierde, cuando ya no hay gente apasionada por los caminos de Dios, cuando no hay gente entregada en los caminos de Dios, esta sociedad empieza a decaer. Por eso nos duele ver este país que ya son muy pocas las gentes que hay esos valores, hay esa pasión, esa entrega, porque cuando nos apartamos de Dios, cuando nuestra fe en Dios no es lo primero que queremos en nuestra vida, este país empieza a decaer. Por eso la importancia de que permanezcamos. Todavía hay gente, aún hay reliquias, aún hay gente que esté ahí rogando por nuestras familias, por estas iglesias que se levantan, por este país, que aún hay gente que se levanta para la gloria del Señor y aún puede, como el santo varón Juan, clamar en medio del desierto para llevar un mensaje de vida, que saber que sin el Señor no somos nada. Por eso vayamos allá a 2 de Timoteo 1:6. Vamos a leer mejor desde el 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual resido primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Vea todas estas maravillas que da el Espíritu Santo, nos da fortaleza, amor y templanza. Pero ¿qué pasaba con el santo varón Timoteo? Timoteo había sido criado en un hogar cristiano, en unos principios cristianos. Su madre y su abuela eran personas creyentes, personas dedicadas al Altísimo Dios, apasionadas por el Señor. Y también nos dice acá que era discípulo del apóstol Pablo. Y sin embargo, el santo varón Pablo está preocupado por él. Le está diciendo que despierte ese don que está en él. Y hoy nos dice el Señor que despertemos ese don que está en cada uno de nosotros, desde el que está predicando acá hasta el que me esté escuchando en este momento. El Señor nos pide que despertemos ese don que está en nosotros. Por eso desde el principio de la predicación dijimos que el Espíritu Santo era un don, un regalo. El Señor nos está diciendo prácticamente que despertemos eso que nos dio Él, ese Espíritu Consolador, para poder interceder, no solamente para nosotros, sino para los que nos escuchan, para todos los que están alrededor de nosotros, para que le demos una palabra de vida, para que le demos una palabra de fortaleza en medio de estos tiempos tan difíciles y tan complicados. Pero dice el apóstol Pablo que primero velemos por nosotros mismos, no siendo que yo predicando mucho sea reprobado después. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que despierte ese don que está en él, que esté en él. Ahora, ¿qué hago yo cuando me desvío del camino del Señor? Hay muchos que están detrás mío. Yo como padre de familia, o todos los que están viendo que son padres de familia, llevamos muchas personas detrás de nosotros
que están siguiendo nuestros pasos, que están siguiendo nuestros caminos. Si yo me desvío, ellos se desviarán. Si yo tomo malas decisiones, ellos de pronto tomarán malas decisiones. Por eso la importancia de pedir sabiduría de parte de Dios para que mis caminos sean buenos, no mis propios pensamientos, no mi propia decisión, sino decirle: Señor, si en mí hay espíritu de corrupción, si en mí están esas malas decisiones, quítalas y apártalas de mí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la ayuda de su Espíritu Santo? Si no nos estamos batallando como hombres, estamos batallando contra el viento. Y la única forma que yo pueda vencer las cosas que se me vienen día tras día, es la única forma, es por medio de ese poder, de esa fuerza que nos dio el Altísimo Dios. Él nos dejó todo perfecto. Lo único es que nosotros somos necios, somos insensatos, nos falta sabiduría, porque Él nos dejó ese espíritu consolador para poder vencer al mundo. Y eso es lo que quiere el Altísimo Dios. Vemos personas que se han desviado, gente que ha caído en muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso? Tenemos fe en el Señor Jesús, que siempre el Señor nos está extendiendo la mano y nos está dando una oportunidad para que cambiemos en su nombre. Yo he conocido gente que se ha desviado del camino, o de pronto le ha llegado el momento de que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él conmueve. Yo he visto gente endurecida su corazón, he visto gente que para tocarlos es tremendo, es casi que imposible, pero cuando viene esa palabra, cuando viene su Espíritu Santo, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá resistir la potencia de Dios? Entonces vemos gente que es tocada por el Espíritu Santo, llora de una forma maravillosa, se dobla su rodilla y empieza ese Espíritu Santo a doblegar nuestra vida como hombre. Y vemos corazones, hogares transformados. Por eso vemos a personas salir de la indigencia, personas salir de esa mala manera de vivir. Y nos gozamos, porque eso no lo hace ningún hombre sobre la tierra, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que nos transforma cada día, que nos hace ver nuestros errores. Inclusive la palabra que hoy les está dando no es mía, no es por mi voluntad propia, porque yo que les podré compartir. Mas el Espíritu Santo que está en mí es el que clama, es el que habla, el que les dice que sigan adelante, que no durmamos más, que nos despertemos, que empecemos a orar un camino. Vemos testimonios de hogares transformados, de hogares que han sido destruidos, pero el Señor en su infinita misericordia los vuelve a unir, vidas perdidas, vidas que están a punto de la gente de morir, de fallecer, pero el Señor siempre nos brinda una oportunidad, nos manda ese Espíritu Consolador, nos manda esa nueva oportunidad en Dios. Por eso dice su palabra que no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Ahí lo dice muy claro, inclusive hay un coro que dice esto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos reprende. Él nos reprende por medio de su palabra, nos da una palabra en nuestra mente. De pronto cuando vamos a tomar una mala decisión está ahí esa palabra, y el Espíritu Santo nos recuerda que por donde vamos mal. Y empieza a rearguirnos y llega esa palabra a nuestro corazón y nos podemos apartar del pecado. ¿Qué hace? Nos convence. ¿Qué es convencer? Nos da ese aliento para que creamos, para que nos convencer es creer que lo que viene, que lo que el Señor nos ha prometido será un hecho en nuestras vidas, porque a veces como hombre nos cansamos, desfallecemos, nos rendimos, pero el Señor por medio de su Espíritu Santo empieza a convencernos, lucha por nosotros, las cosas que nos son imposibles. Si no podemos vencer esa ira, vencer muchas tentaciones que hay en nuestra vida, Él lo hace por medio de nosotros. ¿Cómo? Con esa fuerza, vuelvo y repito, y con ese poder dado de lo alto. Nos instruye todos los días, nos está aconsejando: vea, haz esto, haz otro, tienes que buscar en su palabra esto, lo otro, lo que nos hace falta para poder que esa llenura llegue a nosotros. Nos renueva cada día, nos da nuevas fuerzas
y nos invita a que nos arrepintamos todos los días, porque todos los días tenemos una lucha diaria, pero también una victoria nueva. También tenemos ese vínculo, ese puente, esa comunicación con el Señor Jehová, con el Señoreador de todas las cosas. Él es un puente, es un vínculo, y podemos doblegar nuestra rodilla y decirle: a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, clamamos a la Padre. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Nos guía, nos sostiene, nos da que prevalezcamos, que sigamos ahí, y lo más importante, nos da libertad gloriosa en Salvador Mujica. Ya para terminar, les digo a todos los que están viendo esta predicación, la están escuchando, que los insto a que busquen de esa llenura de su Espíritu Santo. No hay otra forma de poder sostenernos en medio de tanta y tanta tentación que hay en el mundo. Pero cuando tenemos su Espíritu Santo, Él nos cobija, nos guarda, es como si estuviéramos protegidos de parte de Dios. Entonces los aconsejo, porque tener la llenura del Espíritu Santo es lo más maravilloso que puede haber en nuestras vidas. Siempre, como siempre les digo en todas las predicaciones que yo hago constantemente, es que sigan indagando, que sigan escudriñando en su palabra cuál es la perfecta y maravillosa voluntad que Él quiere en nosotros. Por eso les aconsejo que sigan escudriñando cuál es su llenura, porque si fuera por predicar de la llenura del Espíritu Santo, no nos bastaría una hora, nos bastaría muchos días de hablar cómo y cuándo y en qué tiempo quiere el Señor que nos llenemos de ese amor que Él nos dejó en su palabra. Entonces, que la paz, la gracia, o sea, multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que queden en esa libertad gloriosa en su nombre. Gracia y paz a todos mis amados y hermanos en Cristo Jesús.